Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Momento Clave, las entrevistas políticas del diario El País, con rumbo al 20 de octubre. Hoy estamos con Valdemar Peralta. Buenas tardes. Candidato por Comunidad Ciudadana a primer diputado plurinacional, uno de los hombres más cercanos del gobernador Adrián Oliva, que sin embargo ha decidido, o han decidido, cómo se ha tomado precisamente esta decisión, de mandar a uno de los cuadros más relevantes, digamos, a la Asamblea Plurinacional. No, primero, muchas gracias por la entrevista. Creo que es fundamental entender el momento político para entender estas decisiones, y sin duda la necesidad de un cambio en el país ha obligado que los partidos, las agrupaciones que tienen un compromiso con la democracia y con la alternancia del poder puedan constituir alternativas que pugnen de manera real una renovación del gobierno en las próximas elecciones. En virtud de aquello, nuestra agrupación Todos, junto con el PRI, junto con Solvo, ha decidido generar esta alternativa que es Comunidad Ciudadana y apuntalar a Carlos Mesa a la presidencia. Se abrieron un conjunto de posibilidades, entendiendo que el próximo Congreso va a ser un escenario de renovación, va a ser un escenario de transición, va a ser un escenario de transformaciones profundas en los cuales Tarija debe estar presente, y ahí se han evaluado algunos perfiles y yo recibí la invitación de Comunidad Ciudadana para estar presente en las listas y esperar contar con el voto de la gente para estar presente, ojalá en el próximo Congreso. Esa fue la situación que abrió la posibilidad para que esté. En Tarija las encuestas sí le dan por encima a Comunidad Ciudadana, en el resto del país todavía está lejos, incluso hay encuestas que le dan por debajo de los 10 puntos, que sería lo que abriría la puerta a la segunda vuelta. ¿Qué le está faltando a la campaña de Carlos Mesa? Bueno, yo siento que estamos avanzando de manera muy positiva, somos el departamento en el cual estamos con mayor aceptación, porque creo que hemos entendido la política de manera diferente. Nuestra campaña es una campaña muy diferente a la que se viene conociendo en el mundo político boliviano, básicamente en los últimos años. Primero, tenemos un contacto permanente con la población. Hemos recorrido hasta la anterior semana más de 43.000 puertas en todo el departamento, en Bermejo, en Yacuiba, en Villamontes, en Tarija. Hemos generado una base de datos de las demandas de la gente y después hemos interactuado con esa gente en base de propuestas específicas del plan de gobierno de Carlos Mesa. Segundo, hemos entendido que existe un nuevo elector desde las redes sociales. Hemos iniciado una campaña en redes sociales muy interesante que le brinda una solución específica, pero además una narrativa muy emocional que creo que está dando grandes resultados, ¿no? Lo que entendemos es que Tarija, producto de todos estos años de haber sido víctima del gobierno, necesita un gobierno amigo de Tarija que pueda transformar su realidad, que nos ayude a superar la crisis, que pueda hacerse cargo de un conjunto de obligaciones que han estado abandonadas: vinculación caminera, dotación de ítems de salud, dotación de ítems de educación. Empezar a entender que no vamos a salir adelante si tenemos un gobierno que solamente extraiga los recursos de Tarija, se lleve los recursos de Tarija para construir teleféricos, dobles vías en otros departamentos y no entregarle o retribuirle con un poquito de lo que entrega Tarija. Entonces, yo creo que todos esos elementos han podido configurar un escenario en el cual estamos adelante en las encuestas, en las elecciones, rumbo a las elecciones del 20 de octubre. El peor error de Carlos Mesa ha sido tal vez no lograr el acuerdo con Rubén Costas. Yo creo que ha sido un momento de negociación importante en el cual creo que Carlos, nuestro candidato, ha tomado una postura muy clara, estableciendo la preferencia de opinión. Él ha dicho que era el candidato que tenía mayores posibilidades y, lógicamente, al entender la necesidad de tener un candidato competitivo contra Evo Morales, él era la única alternativa. Entonces, creo que en política no se ha podido llegar a la unidad total, pero creo que esta oportunidad del 20 de octubre, si bien los políticos no se unieron, la ciudadanía se va a unir en esta recta final. Cuando tú le preguntas a la gente qué quiere que se vaya Evo, y en ese entendido va a votar por el único que le puede ganar a Evo Morales, que en los sondeos de opinión publicados por los medios autorizados establecen que sin duda es Carlos Mesa, ¿no? Entonces, seguramente hay algunas otras alternativas que
de cara al 20 de octubre van a empezar a bajar su caudal electoral y incrementar el de Carlos Mesa para poder tener una victoria en primera vuelta, entendiendo que necesitamos un nuevo momento en la democracia. Estábamos en una campaña más o menos aburrida, larguísima y más o menos aburrida. De repente fue el cabildo de Santa Cruz el pasado viernes, se anuncian otros cabildos en La Paz, etc. ¿Cómo cree que esto está afectando la campaña? Bueno, el cabildo nace del mundo cívico, un mundo en el cual a mí me tocó desenvolverme durante muchos años. El cabildo es la máxima expresión que tiene un pueblo, en el cual se hacen conocer sus demandas, sus inquietudes, sus problemas, pero además se plantean soluciones. Llega el cabildo en Santa Cruz en un momento en el cual el bosque chiquitano ha tenido un incendio que ha devorado más de 4 millones de hectáreas, en un momento en el cual se está librando una elección en el cual uno de los principales enemigos de Santa Cruz, que fue el presidente, que es el presidente, busca su reelección a partir del desconocimiento de la voluntad popular plasmada en un referéndum, y todos esos hechos generan que el pueblo cruceño se vuelque a las calles para decirle al presidente que condena su reelección ilegal y que no va a permitir que esas irregularidades con los colonos en el bosque chiquitano continúen, menos que se puedan repetir chaqueos a partir de decisiones que han permitido que en base a un decreto se autoricen quemas. Yo creo que le aporta emocionalidad. Lo más importante es que va a haber un antes y un después en la campaña, le aporta emocionalidad, pero además le aporta la necesidad de entender que estas expresiones ciudadanas buscan en el colectivo nacional compartir la sensación de un cambio. Y sin duda ese cambio tiene opciones electorales que están muy claras, sin que se las haya dicho, ¿no? Nosotros creemos que esos pedidos son realmente fundamentales. Particularmente yo me identifico con las decisiones tomadas en el Cabildo, fundamentalmente con una, principalmente con la de federalismo. Nosotros desde Tarija, desde la presidencia cívica del doctor Jorge Magluf Orozco, hemos sido los que hemos apuntalado la autonomía, la descentralización, la autonomía, y lógicamente el país va a pasar un federalismo que desde la periferia estatal se ve con muchísima claridad, y nos complace que Carlos Mesa haya entendido aquello, se haya abierto a la discusión en su gobierno, en su posible gobierno, para que en los próximos años tengamos una Bolivia federal. Carlos Mesa no habla de federalismo. No, él se aperturó a decir que no hay que tener miedo de avanzar en el federalismo, que el federalismo es una cuestión que se debe debatir. Y bueno, los que estamos dentro de la alianza entendemos que el federalismo es un camino que hay que recorrer tarde o temprano, que en una sociedad abigarrada como la boliviana, en un país que tiene tanta diversidad, no solamente cultural, sino regional, en la cual existen tantas demandas por inclusión indígena, por inclusión regional, que al margen de haber sido una de las banderas del gobierno no han sido resueltas. Tarija no se siente incluida en el nivel central porque todavía estamos en un país altamente centralista. Lo propio ocurre con otras regiones. Potosí, claro ejemplo, que viene luchando por el federalismo de tantos años, y sin duda va a ser una demanda que se va a discutir y se va a concretar con el paso del tiempo. El MAS basa su campaña en futuro seguro, en la estabilidad. ¿Es una amenaza a la comunidad ciudadana para la estabilidad del país? Yo creo que la amenaza para Bolivia y para la estabilidad es el propio MAS, porque ellos han planteado, García Linera planteaba cosas que eran interesantes en un inicio, hablaba de la inclusión indígena, hablaba del sometimiento externo y hablaba de tener un Estado fuerte. Ese Estado en 13 años se ha desmoronado, ¿no? El Estado colonial que él señalaba con tanta claridad, hoy, 2019, ya el Estado plurinacional tiene sus propios defectos y sus propios errores. Los principales, uno, el centralismo. Somos un país recalcitrantemente centralista. No solamente centralista en los recursos, donde el Estado recauda se queda con el 90% de los recursos, sino también políticamente centralista, institucionalmente centralista. El poder está centralizado en Evo Morales. Somos un país dilapidador de recursos, un país donde el narcotráfico se ha incrementado, un país donde la corrupción ha crecido, pero además un país que después de 13 años que dice que está bien, se está prestando el dinero de la abuelita,
se está gastando las reservas de 15.000 millones a 7.000 millones. Tenemos la deuda externa más grande de la historia del país. Yo me pregunto, si estamos tan bien, ¿por qué estamos gastándonos los ahorros, que es la reserva? ¿Por qué estamos triplicando la deuda externa en montos, quizás no en porcentajes, porque no había el volumen que genera ahora Bolivia, pero además con balanzas comerciales negativas, con deuda interna muy alta? Los indicadores macroeconómicos en Bolivia son realmente preocupantes y lo que hace el gobierno es tratar de maquillar esta situación para que la gente crea que hay una sensación de bienestar cuando los números nos están indicando que eso no es así. Ante eso, la propuesta de Comunidad Ciudadana de identificar estos hechos, un gasto corriente altísimo que supera el 8% nacional, y lógicamente Comunidad Ciudadana se presenta no solamente una alternativa ante la corrupción, el despilfarro, el centralismo, el autoritarismo, sino para generar un modelo económico que de verdad sea sostenible. Hay un problema de balanza comercial, básicamente, que es lo que se está comiendo las reservas. ¿Qué hacemos para cambiar ese modelo? Yo creo que incentivar la producción interna, yo creo que incentivar las inversiones que se puedan dar en nuestro país. Si tú tienes un régimen tributario que lo que hace es asfixiarte al empresario, si tú tienes un modelo económico que para instaurar una empresa debes tener 15, 20, 30 pasos, pero además que tienes siempre al contrabando como uno de tus principales enemigos, jamás vamos a tener un sector industrial competitivo, un sector industrial que tenga el margen para avanzar en exportaciones y traer divisas, y no al revés, ¿no? Que las divisas salgan del país y las importaciones sean mayores que las exportaciones. Entonces, eso pasa por entender que Bolivia, a partir del movimiento al socialismo, lo último que le importa es cuidar la industria nacional, le importa avanzar en tributación que beneficie e incentive a los emprendedores, a los pequeños emprendedores que tienen la oportunidad de exportar, y más al contrario, asfixiar a todo el aparato económico. Hablamos de lo malo. ¿Qué habría que rescatar del gobierno de Evo Morales? Bueno, yo siento que hay que rescatar algunas cosas, siendo objetivo. La inclusión indígena creo que fue algo muy importante, que rescató sectores que estaban excluidos o estaban lamentablemente fuera de la toma de decisiones, pero creo que el mal de ibris del presidente, eso de creerse un ser superior, una persona que está por encima del resto de los bolivianos, en las sumas y restas, las restas están por encima, ¿no? Este presidente va a quedar en historia como el presidente que desconoció el voto popular. Un Estado democrático se cimenta a partir de la votación de un pueblo. Cuando la votación de un pueblo deja de ser el centro del Estado de Derecho, este país deja de ser democrático. Entonces, hay cosas buenas, pero creo que este hecho autoritario, la corrupción, el narcotráfico, creerse que está por encima de las normas, creo que van a dejar un sabor amargo de su gobierno. Hablaba también de recortar el gasto público, ya sabemos que los bonos es un porcentaje menor, pero temas como el seguro, el sistema universal de salud, ¿es algo a fortalecer o qué plantea Comunidad Ciudadana? Comunidad Ciudadana busca básicamente entender que la salud es una prioridad y las prioridades son primero. El gobierno, 8 meses antes de la elección, a las apuradas saca un seguro cuando tuvieron 13 años de gobierno. Cuando están por irse presentan un seguro que es el SUS. Pero además, después de haber administrado 240.000 millones de dólares. 240.000 millones de dólares es 2 veces lo que Bolivia recibió de 1825 al 2006. 2 veces. Es una locura. El presidente lo recibió en 13 años. Entonces, el presidente lo que hizo es dilapidar esos recursos en obras que no son necesarias. Tenemos aeropuertos como el de Bulo Bulo, tenemos aeropuertos como el de Copacabana, plantas petroquímicas que están en medio del Chapare solamente por caprichos políticos, tenemos el Museo Orinoca, tenemos un conjunto de elefantes que lamentablemente no han sido utilizados esos recursos en las prioridades, y tenemos hospitales en los cuales no hay médicos, hospitales en los cuales la gente tiene que estar desde las 4 de la mañana, donde no tienen equipos para operar y brindar servicios públicos de calidad. Entonces, lo que va a hacer Comunidad Ciudadana no es poner un paliativo de 200 millones de dólares y repartir 4 ítems y decir, señores, acá la cosa funciona, sino abordar el tema de salud de manera estructural.
es prerrogativa del presidente, pero ¿qué medida le recomendaría Mesa o qué medida plantea Mesa tomar en los primeros 100 días de gobierno? Yo siento que hay que tomar varios ajustes, ¿no? El primer ajuste es con la justicia y la policía. En Bolivia, si tú no tienes el carnet del MAS, en Bolivia, si vos no tienes jueces amigos, la justicia no te llega. Tenemos una policía, además, corrupta. No quiero hablar por la generalidad de todos los policías, porque hay policías ejemplares. Yo tuve familiares ejemplares que fueron policías y conozco gente que de verdad sirve al verde olivo. Pero estos casos de corrupción, tenemos coroneles que están siendo correteados y están vinculados en la frontera con Chile, otros coroneles que están vinculados al narcotráfico en sus más altas esferas, otros coroneles que han sido detenidos en Estados Unidos justo en el gobierno del MAS. Entonces, esas reformas de la policía, esas reformas de la justicia que son estructurales, desmontar el totalitarismo, el poder. El presidente manda con el Contralor, manda con la Corte Suprema, manda con todos. Al político que no le gusta le manda 2 fiscales y lo encierra. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar el Estado de Derecho, pero además, paralelamente, hacer algunos ajustes centrales. Uno de ellos, las empresas del Estado. Todos los papel balls, cartón balls, todos los balls son deficitarias y ocupan en el presupuesto general del Estado grandes sumas. Unos datos. El año 2017, todas las empresas del Estado tenían presupuestado 85.000 millones de bolivianos, comenzando por yacimientos, pasando por ente. Las gobernaciones, municipios y universidades tenían 20.000 millones de bolivianos. Lo que no ejecutaron las empresas de esos 85.000 millones fueron 30.000 millones. Imagínate la incapacidad, y muchas de ellas deficitarias. Esas empresas se han convertido en la cuna de las pegas de los compadres del MAS que están acomodando a sus militantes para hacer campaña. Entonces, yo creo que eso se debe transformar. Todos los parlamentarios tienen, aparte de la visión general, tienen algún tipo de agenda propia. ¿Cuáles son sus proyectos particulares en caso de llegar a la Asamblea? 2 temas. Primero, construir un gobierno amigo de Tarija, ¿no? Si llegamos además al Congreso y además somos gobierno, Tarija tuvo un gobierno enemigo de la autonomía, 2007-2008, un gobierno que derrocó a Mario Cosivo el 2010, un gobierno que dilapidó los recursos del departamento 2011-2015 a la cabeza de Lino Condori, un gobierno que nos arrebató Margarita el año 2012, un gobierno que quiere aniquilar Tariquía el año 2017, un gobierno que asfixia a Tarija con los débitos automáticos. Entonces, el sabor de boca que nos deja Evo Morales es un gobierno enteramente enemigo de Tarija. Ante eso nosotros tenemos que gestionar, básicamente, si llego a ser electo, construir un gobierno que sea amigo de Tarija, un gobierno que nos ayude a construir un modelo de económico autosostenible, entendiendo la economía naranja, entendiendo la exportación de productos de alto valor. Uno de los ejes centrales de mi posible gestión, si me permite el elector, es entender que Tarija no va a tener una transformación real si no entiende que el conocimiento es el motor del desarrollo. A mí me tocó estar vinculado a varios proyectos educativos. Yo siento que desde el Parlamento podemos gestionar que la educación tarijeña esté en el más alto nivel los próximos 10 años. Que nuestros jóvenes sean los mejores formados, que nuestros universitarios puedan salir al exterior y traer el mundo a Tarija, que nuestras universidades tengan un proceso de renovación y actualización, entendiendo que en el siglo del conocimiento, el conocimiento es lo único que puede cambiar las sociedades. Pero además, un proceso de fiscalización, no solamente del gobierno, sino de lo que ocurrió en Tarija, muy importante. Tarija fue la cuna de los casos más grandes de corrupción, de enriquecimiento ilícito y que están en impunidad. Todo eso, la nueva brigada parlamentaria, la cual ojalá tengamos nosotros mayoría, va a empezar a gestionar y a fiscalizar para que eso no se quede en el olvido. ¿Acabará la legislatura? ¿Verdad? O sea, ¿acabarás la legislatura? Sí, sí. Espero que sí. Si San Roque me da vida, claro que sí. Vamos a cumplir nuestro rol siempre y vamos a avanzar en este proceso de, primero, transformación nacional y después transformación del departamento. Para terminar, un resultado a nivel nacional, ¿se atreve a dar? Yo creo que va a haber una gran sorpresa el 20 de octubre, por un motivo muy sencillo. Cuando usted le pregunta al elector, no solamente en Tarija, en el resto del país, ¿usted por quién nunca votaría? El 50% dice que por Evo Morales, nunca votaría.
Y cuando le hacen un sondeo a la gente dice, si yo digo que voy a votar en contra de Evo, claro, como ellos tienen los jueces, tienen los fiscales, tienen la policía, aparte yo tengo un primo que es funcionario público, ¿me van a votar o me van a meter preso? Entonces la gente dice, no sé. Por eso ese gran grado de indecisos. Entonces yo siento que va a haber una gran sorpresa a las 9 de la noche el 20 de octubre, donde Carlos Mesa se va a imponer, y el 22 de enero, pese a todas estas turbulencias que puedan haber, porque va a ser muy difícil que Morales entregue el poder, vamos a construir, como dice Carlos Mesa, una Bolivia mejor. Gracias. Gracias, Jesús. Un placer.